¿Quieres conocer los mejores suplementos para bloquear tu apetito? Soy Xavier Ramírez de la Piscina, profesor de AudioFit, bioquímico y dietista, y voy a enseñarte cuáles son las mejores moléculas que puedes incluir dentro de tu plan nutricional para bloquear el apetito. Antes de hablar de suplementos como tal, voy a hablar un poco de qué es el hambre. El hambre al final es una respuesta que produce en nuestro organismo para mantener nuestra homeostasis, o sea, nuestro equilibrio. Voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. Si nosotros llevamos, por ejemplo, 3 días sin comer, lo normal es que nuestro cuerpo nos mande señales para que lógicamente consumamos alimento y apaguemos ese apetito desorbitado. Esto tiene, vamos a decir, una regulación endógena propia, ¿vale? Por determinadas hormonas, como pueden ser la leptina, como puede ser la grelina, la colecistoquinina, etc. Todas estas hormonas al final están reguladas en sí, y cuando hay desregulaciones entre ellas es cuando realmente comienzan algunos problemas. De hecho, en obesidad, por ejemplo, algo muy común es, por ejemplo, que la gente tenga resistencia a la leptina, una hormona que se produce en nuestro tejido adiposo y que lógicamente personas que tienen mucho tejido adiposo, o sea que tienen mucha grasa, producen niveles altos de leptina. Esta leptina, si actuaría de una forma correcta, lo que haría sería disminuir el apetito. Pero al tener resistencia a estas personas, lo que hacen es justamente el efecto contrario, que no haya, vamos a decir, una supresión del apetito y por lo tanto ese hambre exacerbado se mantenga en el tiempo. Por otro lado, es importante remarcar que la gran mayoría de los suplementos que voy a nombrar a continuación no tienen, vamos a decir, una evidencia 100% explícita en el ámbito del apetito y sobre todo en niveles a lo mejor séricos de algunas hormonas relacionadas con el hambre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísimos suplementos en los cuales únicamente se ha cogido un grupo de sujetos, se les ha dado un suplemento y se ha visto qué efecto tiene. Lógicamente se ve una pérdida de peso, se ve por qué viene esta pérdida de peso y en muchos casos, mediante cuestionarios, se ve que la gente come menos, ¿vale? Por lo tanto, hay algo que implica un bloqueo del apetito, porque lógicamente la gente consume menos, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo directo de todos estos suplementos, de algunos. La bibliografía aquí es amplísima, entonces yo voy a hacer como 3 grupos, ya que yo soy bastante ordenado en ese sentido y siempre me gusta tener todo bastante encasillado, y voy a dividirlo en un primer grupo llamado fibras, un segundo grupo llamado estimulantes y un tercer grupo que lo utilizaremos como un cajón desastre de algunos extractos herbales. En el primer grupo hay principalmente 2 suplementos que pueden ser interesantes de cara a controlar el apetito y que lógicamente pueden tener repercusión cuando estamos en una restricción energética. Uno de ellos es el glucomanano. El glucomanano es una fibra soluble que al combinarla con agua lo que forma es como una especie de gel, y ese gel en nuestro estómago lo que produce es que lógicamente nuestro estómago perciba como que hay alimento dentro del estómago, porque las paredes se estiran. Este estiramiento lo que ocasiona es descensos de los niveles de grelina y por lo tanto una disminución del apetito. Otra fibra soluble bastante interesante es el beta-glucano. Este beta-glucano puede encontrarse en múltiples alimentos, como puede ser la avena. Por eso, la avena mismamente ya es un alimento que tiene cierto efecto anorexigénico, ya que normalmente sacia mucho a los sujetos que lo consumen. Por otro lado, voy a hablar del grupo de los estimulantes. Dentro de este grupo de los estimulantes voy a hablar inicialmente de la cafeína. La cafeína, a pesar de que no tenga, vamos a decir, un efecto anorexigénico, al menos desde el punto de vista bibliográfico, ¿vale? Creo que todo el mundo ha podido experimentar que si te atiborras a bebidas energéticas sin azúcar, como puede ser un Monster, de forma indirecta no comes tanto, ¿vale? Entonces, es un producto que al final a mí me parece interesante a tenerlo en cuenta cuando estamos intentando inhibir nuestro apetito, porque lógicamente esa estimulación del sistema nervioso simpático lo que ocasiona justamente es una disminución de la actividad de nuestro aparato digestivo y en consecuencia una disminución del apetito. Por otro lado, la sinefrina parece ser otro estimulante, al menos estimulante desde el punto de vista estructural, que tiene implicación en el ámbito del apetito, pero como comenté en vídeos anteriores, no es ni comparable a su hermana cercana, como puede ser la efedrina, la cual sí que tiene un efecto muy marcado en el tema del apetito. Y luego, lógicamente, si nos vamos a drogas recreativas, como pueden ser, por ejemplo, las anfetaminas, eso sí que ya tiene un efecto marcadísimo en el ámbito del apetito y que te lo corta de raíz. Y el último grupo son algunos extractos herbales. Algunos extractos herbales como puede ser, por ejemplo, la espirulina, la típica microalga que ha tenido mucho auge desde el punto de vista del mundo vegano por la cantidad de proteínas que contienen y por algunos otros moléculas bastante interesantes con carácter antioxidante. Pues bueno, justamente la espirulina parece ser que es uno de estos suplementos que sí que efectivamente puede tener impacto
impacto en el apetito, y así lo dicen algunos estudios. Por otro lado, hay otros suplementos, como puede ser la Ordoni, que también parece ser que tienen implicación en el ámbito del apetito, o al menos así, como digo, es lo que marcan algunos estudios. Y ya por último tendríamos la Irvina gabonensis, que también es otra planta que parece tener impacto en el ámbito del apetito, pero como digo, muchísimas de estos extractos herbales, por desgracia, no se sabe el mecanismo directo que tienen, y algunos de los que se sabe cuál es el mecanismo, vamos a decir que son estudios in vitro y que por desgracia no son 100% extrapolables a nuestro organismo, ya que a lo mejor que una célula produzca una hormona en presencia de un extracto no significa que nuestro organismo llegue, vamos a decir, ese extracto intacto a estas células. Y por lo tanto hay que tener aquí un poco de manga ancha, sobre todo a la hora de no buscar como tal un suplemento para la supresión del apetito, sino que al final el resultado final de la supresión del apetito normalmente viene acompañado de que tú lo que buscas es una pérdida de grasa en el largo plazo. Y por lo tanto al final un menor consumo de calorías, porque tienes una restricción del apetito, es lo que te ocasiona ese resultado final. Por lo tanto, si al final te ocasiona ese resultado final, te da igual que al final sea por una restricción del apetito o directamente porque a nivel metabólico ejerce un efecto lipolítico. El panel de seguridad de casi todas estas moléculas que he nombrado es relativamente amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a producir efectos secundarios muy marcados, más allá de si, lógicamente, te puedes pasar de la dosis de la cafeína y esto te puede causar un aumento de la frecuencia cardíaca o un aumento de la presión arterial. Pero sin embargo, los extractos normalmente los efectos secundarios que pueden tener asociados normalmente son a nivel digestivo, y esto es algo tan sencillo como dividir las dosis en el día. Yo siempre diré que cuando metes algo de golpe en tu organismo puede tener unos efectos secundarios, pero que si divides esa dosis a lo largo del día el efecto va a ser similar, pero sin embargo los efectos secundarios se van a mitigar en el tiempo. Por lo tanto, a mí me parece de vital importancia que si vais a consumir alguno de estos suplementos, ¿vale?, sobre todo extractos herbales, hagáis una división del consumo de estos suplementos a lo largo del día, con el fin de mitigar los posibles efectos gastrointestinales. Como chascarrillo, contaré también que hay algunos suplementos que han tenido muchísimo auge hace unos años, como puede ser la Gracinia cambogia, en el impacto del apetito. Se puso muy de moda por algunas celebrities, etcétera, y luego finalmente pues se ha visto que no es un suplemento, vamos a decir, muy a tener en cuenta. Sí que es cierto que desde el punto de vista químico parece interesante porque es un inhibidor de la citratoliasa, que es una enzima que al final se encarga de la producción de ácidos grasos a partir de otras moléculas, pero sin embargo luego desde el punto de vista, vamos a decir, de efectos que tiene esta Gracinia cambogia, no es algo que vaya a ser muy interesante de cara a la pérdida de grasa, y a nivel del apetito tampoco parece ser que tenga un efecto muy marcado. Por otro lado, también quiero remarcar de que hay muchísimas moléculas que se están estudiando para este campo, pero por desgracia los suplementos dan hasta donde dan y no va a ser nunca comparable a los fármacos. De hecho, el fármaco más interesante de cara a la restricción del apetito es justamente un fármaco que no se comercializa en España, que es la sibutramina. Tiene unos efectos secundarios muy marcados, pero en el ámbito del culturismo se utiliza muchísimo, precisamente para evitar ese apetito descontrolado en algunos sujetos que tienen un porte corporal extremadamente grande y que por desgracia pues tienen que restringir mucho la dieta para poder alcanzar esas definiciones que alcanzan. Ya para terminar, recuerda que si quieres prepararte para ser dietista o entrenador personal de una forma 100% legal con AudioFit, tienen los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado y si tienes cualquier duda no dudes en dejármela en los comentarios. Un fuerte abrazo.